minutos vamos a hablar de lo que pasa en el mundo para ver qué conocemos en el día de hoy. Sí, efectivamente, como es obviamente ya costumbre todos los viernes tenerlo a Ariel un viernes. Allí vamos a tomar contacto con Ariel, lo saludamos ante esta temática que nos presenta hoy Brasil y Bolsonaro en el eje de la columna de Ariel. ¿Cómo te va, Ariel? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, vamos a hablar de Brasil, Bolsonaro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Golpe o destitución? Bueno, sí, Brasil, el querido Brasil, como siempre, como dicen ellos, está ya en el fondo do pouso. Esa es la frase que hoy se menciona en Brasil, es si ya ha tocado fin, ha tocado fondo Brasil, porque realmente en los últimos 10 años, después de la salida de Lula, ya por el 2010, Brasil no ha parado de convulsiones, cambios de gobierno, críticas, etcétera. Y el punto final o la cereza del postre la ha dado el presidente Bolsonaro esta semana, el lunes pasado, en una multitudinaria manifestación donde dijo que él no va a reconocer el resultado de las elecciones si él no gana. Palabras más, palabras menos ha sido eso, porque está embarcado en una pelea muy fuerte con la Corte Suprema, con el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil y a su vez con el Tribunal Electoral de Brasil. Allí hay dos grandes tribunales, los cuales los dos lo están acusando de, en el caso del Tribunal Electoral, de haber hecho campaña sucia a través de Twitter, a través de Facebook, etcétera, y en el caso del Tribunal Superior, él lo que dice es que tiene que cambiarse el sistema electoral, que no puede haber más o que no debería ser únicamente las elecciones a través del voto electrónico porque eso da lugar al fraude. Este es un tema muy debatible en el mundo, sobre todo después de lo que pasó en Estados Unidos con Trump, donde aparentemente sí hubo fraude, o por lo menos eso es lo que piensa la mitad de la población. Entonces, allí hay una discusión permanente y Bolsonaro cada vez que habla aumenta la presión. Ha llegado a decir, recordémoslo, que el pueblo brasilero tiene que armarse con armas para enfrentar los peligros de la democracia, porque acá va a haber fraude y que si hay fraude el pueblo tiene que salir a defenderse. Y en realidad la gran contradicción o enfrentamiento que hay allí es entre Bolsonaro, actual presidente, y Lula da Silva, el que ya fue presidente, que fue liberado de las causas que lo acusaban y que quiere competir. Las elecciones son exactamente dentro de un año en Brasil y ya el clima está en su máxima potencia, ya se habla, como decíamos, de o destitución o de golpe. Los militares día a día salen a decir que no están preparando un golpe y las fuerzas políticas dicen que al presidente habría que destituirlo. Este es un poco el escenario general en el que está una enorme potencia como es Brasil. Y Mariel, cuando Bolsonaro se quiere parecer a Trump porque dice, si yo no gano, hay fraude. ¿Qué es lo que pasa allí con esas frases que tira Bolsonaro? Bueno, desde el principio Bolsonaro se ha inspirado en Trump, porque además llegaron al poder más o menos en la misma época, y el estilo es el mismo, muy agresivo, muy combativo, muy confrontativo. Es un gobierno, el de Bolsonaro, que ha frustrado muchísimas expectativas que había en él, porque había expectativas de cambio, de renovación, de reformas, y la verdad es que Bolsonaro, al estilo Trump, se ha dedicado exclusivamente a la confrontación entre políticos, jueces, policía, ha echado a varios de sus ministros, se ha enfrentado a los militares, siendo que él es un ex militar y que su vicepresidente es un militar, y hay muchos militares en su ejecutivo, y sin embargo, permanentemente está en pelea con todo el mundo. Ese es su estilo de gobierno, ¿no? Efectivamente, Ariel. Bueno, a ver, el tema polarización en Brasil, el tema de figuras fuertes, estamos hablando que se encuentra como contrapartida clara Lula da Silva. Lula da Silva debería dejar, o Bolsonaro mismo, deberían dejar, digamos, esa posición de poder y de ser la primera opción a alguno de su espacio político, de su espacio como para que ya darle otra visión. ¿Cómo lo ves eso, Ariel? Digo, porque son más o menos figuras fuertes, algo como lo que pasa, o lo que pasó, o lo que pasa aquí en la Argentina, ¿no? Exactamente, es lo que pasa en muchas elecciones, es que las dos figuras casi que se necesitan. Claro, Bolsonaro necesita a Lula y Lula necesita a Bolsonaro y en esa pelea están enfrascados los dos. Y la verdad es que todo esto forma parte del pasado. Un Lula que ya está muy grande, un hombre que ha tenido un enorme prestigio, muchos alaban su gobierno, mucho prestigio internacional,
pero está como agotado, está agotado él, es un hombre grande, repite más o menos las mismas cosas, no tendría tanta convocatoria como tuvo en otra época. En fin, parece que la política brasilera, como en muchísimos lugares y como vos decís que pasó aquí en Argentina, necesita un recambio de figuras porque realmente la política hace que, digamos, estos recambios permitiría una superación. En este caso, los dos se necesitan. En el caso de Lula, su propio ex jefe de campaña, que ahora está con otro candidato, le ha dicho que debería justamente inspirarse en el ejemplo argentino de Cristina Kirchner, que dio un paso atrás, puso al presidente Fernández y ella siguió allí y le dice, usted debería seguir más o menos ese ejemplo. En Brasil hay alguien, Ciro Gomes, que es un candidato muy fuerte, de un centro izquierda, digamos, que fue ministro, fue gobernador, y este hombre le dice, usted debería dejarlo a un Ciro Gomes que vaya primero y esté atrás. Pero los dos se necesitan, y tanto también del lado de los sectores más de derecha que apoyan a Bolsonaro, habría gobernadores que podrían ocupar ese espacio. Pero los egos personales parecen primar. Bien. ¿Y qué peso tienen los sectores evangélicos allí en la política brasileña? Bueno, muy importante, muy importante. Los evangélicos en Brasil desde hace ya unos cuantos años están ocupando un lugar en la sociedad y en la política. Muy importante. Te diría que a tal punto es importante que el propio Lula últimamente los está tratando de enamorar y acercándose a ellos y diciéndoles reuniones con ellos. Son muy importantes, algo parecido a lo que pasa en los Estados Unidos, donde los sectores evangélicos, más atados a las tradiciones, a los valores familiares, a un discurso no tan abierto desde el punto de vista social, temas aborto, temas política de género, en fin, que tiene mucho anclaje en la sociedad, sin lugar a dudas. Entonces, muy importante y por eso le está dando un tono más suave el discurso de Lula, ¿no? En relación a ver cómo concebir a Jair Bolsonaro, por el lado de la derecha seguramente, de derecha, ultraderecha, derecha centro o simplemente un personaje particular que nos deja la política latinoamericana y más en Brasil, muchos calificados como oportunista. ¿Cómo lo podés analizar, Ariel? Mira, Bolsonaro es increíble porque él cuando llegó al gobierno parecía como una figura nueva, como una figura de cambio, siendo que estuvo 27 años, fue 27 años diputado, nunca presentó un proyecto, nunca hablaba en la Cámara. Son esas particularidades que tiene la política brasilera, donde está todo muy fragmentado y hay como feudos. Él estaba allí siempre, un exmilitar, y claro, uno lo puede ubicar más que de derecha o de ultraderecha en un oportunismo. Obviamente que tiene posturas sociales muy, diríamos, conservadores. Él está contra el aborto, odia a los homosexuales, odia, no digo que odia a las mujeres, pero de feminismo nada, de apertura de ideas y de valores, es muy atado a lo tradicional. En lo político es un oportunista, es un hombre que quiere permanecer en el gobierno. Lamentablemente, y esto es lo que sorprende y ha desilusionado a mucha gente, es que se esperaba de él cambios y sobre todo riendas, llevar las riendas del gobierno. Por ejemplo, con la pandemia. Dijo una cosa, después hizo otra, se burló de quienes se enfermaban, él mismo se enfermó, dijo que no había que vacunarse, no cerró el país, esta es una característica. Ahora Brasil está sumido en incendios, en sequías, hay un problema eléctrico, aparentemente va a faltar electricidad, entonces crisis nacional, la deforestación de la Amazonas, en fin, no da la sensación de ser un hombre que gobierna, que lleva las riendas de su gobierno, que tiene una agenda. Lo esencial de su tiempo, como lo digo, lo pasa peleándose con alguien y estos días, cuando dijo que había que armarse, que iba a desconocer las resoluciones del Tribunal Supremo, parece que está llegando a un límite, ¿no? Sí. Bien, Ariel, sí, como siempre, muchísimas gracias por traernos todo lo que pasa en el mundo aquí en Noticiero Regional de Cooperativo todos los viernes. Así que gracias de verdad por estar aquí. Un placer. Gracias.